Bueno, continuemos entonces con el siguiente. Como ya tenemos más o menos la idea de que los parámetros importantes aquí vienen a ser los que estábamos viendo, aclaramiento, volumen de distribución, tiempo de vida media y constante eliminación, tenemos que partir de lo siguiente. Resulta que de esos parámetros, la vida media y la constante eliminación son dos parámetros que son secundarios. Los primarios son volumen de distribución y aclaramiento. ¿Qué significa eso de primarios o secundarios? En el caso de los parámetros primarios, volumen de distribución y aclaramiento, ellos no dependen absolutamente de nada, solamente y únicamente de las condiciones fisiológicas. Es decir, ¿qué es lo único que me puede cambiar a mí el aclaramiento o el volumen de distribución? Que usted tenga una falla renal, una falla hepática, que usted tenga una hipo o hipervolemia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo único que me puede modificar esos parámetros. De resto, esos parámetros van a permanecer constantes. ¿Cuáles son los que se modifican? La vida media y la constante eliminación. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? Entonces, esto es fundamental. Estas ecuaciones que están acá encerradas, por favor, las anotan, las van a tener ahí. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar y las vamos a utilizar bastante. Entonces, la excreción renal y el metabolismo hepático son procesos de primer orden, como lo estábamos viendo en el video anterior, y la tasa de eliminación puede ser expresada entonces utilizando una cinética de orden 1. Entonces, la derivada de la cantidad del fármaco con respecto al tiempo, obviamente es una eliminación, por eso tenemos el valor negativo, va a ser igual a una constante eliminación, esta sí es la que nosotros estamos hablando, por una cantidad del fármaco. Recuerda que esta sigla B, otra vez, se lo repito, corresponde a la dosis o la cantidad del fármaco en el cuerpo, de las siglas en inglés. Entonces, también tenemos presente que yo puedo expresar, utilizando el aclaramiento, esa misma ecuación. La derivada de la cantidad del fármaco con respecto al tiempo va a ser igual a la aclaramiento por esa concentración plasmática, y ambos están representados en miligramos por litro. Si yo llego a combinar esas dos ecuaciones que estoy viendo acá, tengo entonces que la constante eliminación por la cantidad del fármaco va a ser igual al aclaramiento por la concentración plasmática. Pero nosotros ya conocemos una ecuación donde sabemos que esta B es dosis y está relacionando el volumen de distribución. ¿Se acuerdan la ecuación del volumen de distribución? Volumen de distribución es igual a ¿qué? A la dosis, o en este caso estamos diciendo que es AB, sobre la concentración plasmática. Si despejo esa misma ecuación para la dosis, o en este caso AB, va a ser igual entonces a CP por el volumen de distribución, y si lo reemplazo entonces acá en esta ecuación, voy a tener lo siguiente. Si cancelo y despejo entonces para constante eliminación, la constante eliminación va a ser igual al aclaramiento sobre el volumen de distribución. Esta ecuación es fundamental, recuerden, no es que K va a modificar estos dos, no. Cualquiera de estos parámetros, ya sea el aclaramiento, el volumen de distribución, que son totalmente independientes, van o pueden modificar acá. Cualquiera de estos puede modificar acá. ¿Cómo lo relaciono con vida media? ¿Se acuerda que ya habíamos tenido una tarea en el video anterior de dónde sale la ecuación de vida media? Listo. Pues lo que hacemos es utilizar esa ecuación de tiempo de vida media, que es igual a 0,693 sobre la constante eliminación, la reemplazamos aquí directamente sobre esta constante eliminación, reemplazamos y nos queda que la vida media es igual a 0,693 por el volumen de distribución sobre el aclaramiento. Y estas ecuaciones, como les estoy diciendo, son fundamentales. Son fundamentales porque nos permiten interpretar muchísimos casos, situaciones que suceden a nivel de muchísimos fármacos. Vamos a ver algunos ejemplos entonces en estos casos. Entonces acá tenemos nuestros parámetros primarios y secundarios y las ecuaciones de las que estamos hablando. Entonces, fundamental, ya habíamos dicho que era aclaramiento, ¿se acuerdan? Ojo, esta es una frase que necesito que se la aprendan. El aclaramiento no es la medida de la tasa de eliminación de un fármaco. Ojo, ¿qué es el aclaramiento? Ya habíamos dicho que era el aclaramiento, medida de la eficiencia con la cual un órgano, en este caso puede ser el hígado, pueden extraer el fármaco del plasma o de la sangre
y eliminarlo del cuerpo. Listo. Ojo que esto es importante porque necesitamos comprenderlo. Ok, ya yendo específicamente entonces a los ejemplos, vemos que aquí tenemos unos cuantos fármacos y el tiempo de vida media asociado para ellos de una forma muy general, no nos están dando valores específicos. Por ejemplo, acá en el caso 1, como en este primer fila, vemos que tenemos algunos fármacos que reconocemos como el metoprolol o la morfina y dice que tiene unos altos aclaramientos y al tener un alto aclaramiento la vida media es bastante corta y que más o menos está en el rango de 1 a 2 horas. Si nosotros vemos las ecuaciones, ¿qué quiere decir esto? Ojo que están relacionando vida media, la ecuación que nos sirve a nosotros acá es esta. Si el aclaramiento es alto, obviamente son inversamente proporcionales y cuando yo tengo un aclaramiento muy alto, la vida media ¿qué es? Pequeña, muy pequeña, ¿vale? En el otro caso, en el caso del fenobarbital, dice que tiene un aclaramiento muy lento y por lo tanto la vida media es bastante amplia y acerca de 4 días. Entonces, si nosotros también relacionamos vida media con lo que nosotros estábamos viendo la vez pasada, el volumen de distribución, da unos datos bastante interesantes. ¿Por qué? Porque usted simplemente conociendo o la vida media o el volumen de distribución ya puede suponer muchísimas características de cada uno de los fármacos. Este caso 3 o este ejemplo es bastante interesante porque están dando dos fármacos y le están diciendo que los dos tienen el mismo aclaramiento y es que está cerca de 800 mililitros por minuto. Ya sabemos que el aclaramiento es litros por hora, pues realmente aquí lo único que hicieron fue unidades de conversión. Pero lo más interesante aquí es lo siguiente, dice que uno de los fármacos, la vida media es de 4 veces mayor que el otro, a pesar de que comparten el mismo aclaramiento. El aclaramiento es similar, pero uno tiene una vida media 4 veces mayor que el otro, es decir, permanece más tiempo en el cuerpo. ¿Cuál es la única justificación que nosotros podemos darle a ese medicamento para que permanezca más tiempo en el cuerpo? Efectivamente, tiene que ser el volumen de distribución. El volumen de distribución de uno de esos dos fármacos es mucho mayor que el otro, por lo tanto, si el volumen de distribución del fármaco que tenga ese valor más alto va a generar que el tiempo de vida media sea más alto, son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que aquí el aclaramiento para ambos fármacos es el mismo. Y en el último caso, pues obviamente están dando un ejemplo que ya habíamos visto antes, que era la cloroquina, y que dice que tiene una vida media demasiado larga, de cerca de un mes. Por lo tanto, el aclaramiento es demasiado pequeño y el tiempo de vida media es demasiado alto. Aquí ya viene una pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre eliminación y excreción? ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia con aclaramiento? De eso hablamos el jueves. O en la otra clase, dependiendo. Entonces, para resumir este otro pedazo. Las vías de eliminación de los fármacos son vía renal y vía biliar. ¿Hay otras vías? Sí, ya las habíamos mencionado. Pulmonar, sudor, piel, saliva, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la vía renal y en la vía biliar. En el siguiente video entonces vamos a hablar un poquito de la vía renal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un pequeño paréntesis, entrar nuevamente al semestre anterior o 2 semestres antes a recordar un poquito de fisiología para poder entrar a hablar específicamente de aclaramiento renal. Nos vemos entonces en el siguiente video. Chao.